Hola, ¿cómo están? Soy Ernesto Rosas del Ministerio 710. Gracias a Dios nos da la oportunidad de estar en otro Shabbat, poder estudiar juntos otra porción de la Torah, del Pentateuco, como tú lo conozcas, y pues nos toca la última de este periodo, de lecturas que estaba dentro del año 5779, es la porción número 54, Besot Haberajá. Esta significa, esta es la bendición. Vamos a estar reflexionando también acerca del dios semítico El, que en qué momento se convirtió ya como Yahvé o Yud Het Bat Hei. Vamos a ver ese proceso porque en la Torah se menciona, y posteriormente pues tenemos que ver y conocer la historia de donde hemos sido injertados, a Israel. Necesitamos conocer la historia para pues también comprender mejor las escrituras. Entonces es la porción 54 y es Devarim o Deuteronomio 33:1 hasta el capítulo 34:12. Y aquí en esta parte, pues miren, realmente hay mucho que estudiar, pero nos vamos a enfocar en este año, en lo que hoy vamos a reflexionar. Josué 1, del 1 al 18, o Yehoshua, como se conoce en el hebreo. Es para este Shabbat, si lo permite el Eterno, ya lo que es octubre 19, 2019, este sábado, octubre 19, 2019. Yo les recomiendo que lean estas porciones de Devarim 33:1 hasta el 34:12 y Josué 1 al 18. Se los recomiendo, léanlo, medítenlo. Y ahorita pues vamos a aprender algunas cosas. Lo que voy a estar mencionando acerca de esta parte de Devarim o Deuteronomio es una interpretación alegórica que aquí Moshe está haciendo antes de morir. Fíjense que habíamos dicho en una ocasión, ¿qué harías si supieras lo que el Eterno te dijera el día y la hora en que vas a morir? Yo creo que eso pues afectaría, cambiaría mucho en muchos aspectos, ya lo habíamos platicado. Pero aquí ahora, Moshe ya antes de morir está dando como que los consejos, como que está dando el sello del consejo para que el pueblo de Israel lo tome muy en cuenta. Y el concepto alegórico que se ha encontrado en este final, en este cierre, en Devarim, pues que seas un hombre de Elohim antes de tu muerte. Es decir, que seas un hombre de Dios, pero acuérdense que esta palabra hombre, ya en el hebreo, no se refiere al género, se está refiriendo al género hombre y mujer, no, se está refiriendo a la humanidad. Y cuando dice hombre, está abarcando tanto al hombre como la mujer. Entonces, Adán. Entonces, esto implica que cada día nosotros debemos ir mejorando, ir elevando el nivel o el grado de rectitud. Y pues debemos vivir como si fuera el último día, el último instante en nuestra vida. Todo lo que nosotros podamos hacer o hablar debe estar en ese contexto como si fuera el último día, el último instante, la última hora de nuestra vida. Y yo creo que eso lo debemos tomar en cuenta. Entonces, prácticamente el consejo que Moshe nos está dejando aquí es que seas un hombre, una mujer, de Elohim, hombre de Dios, una mujer de Dios, antes de tu muerte. O sea, no porque ya sabes cuándo vas a morir, pues ahora sí le voy a echar ganas, no. Nosotros debemos estar siempre, todos los días. Y como estaba diciendo hace un momento, Adán significa hombre, humanidad, y pues como dije, incluye al hombre y la mujer. Adán de Elohim, que está hablando que nosotros hagamos acciones de bien, buenas acciones, acciones de bien, buenas acciones, buenas obras. Todo está conectado, y si nosotros recordamos que en algunas cartas, como por el caso de Timoteo, que se escribió a Timoteo, que estaba hablando acerca de las escrituras, que nos ayudan a redarguir, a corregir, en fin, a tantas cosas, entre ellas para buenas obras.
Entonces realmente la Torá, ¿para qué nos va a servir la Torá? Pues la Torá nos va a ayudar a conocer el corazón de nuestro Elohim, pero más que nada nos enseña a cómo comportarnos en nuestra vida, cómo debemos de ser, cómo debemos de hablar, ¿sí? Ser la mejor persona. Entonces, un hombre y una mujer de Dios, un hombre y una mujer de Elohim, entonces significa que hace buenas obras durante toda su vida para poder tener un lugar en el reino venidero, en la era venidera. Estamos hablando de cuando venga el Mashiach Yeshua. Y si se dan cuenta, todo este lenguaje en la mentalidad hebrea, en la mentalidad israelita, pues era el pan de cada día, lo comprendían perfectamente, tanto que en el capítulo 2 de Romanos, Pablo está hablando acerca de eso, acerca de la vida eterna, y precisamente en el capítulo 2 está refiriéndose, si no me equivoco, del 5 al 13, está refiriéndose que las buenas obras es un punto importante que está directamente relacionado con la vida eterna. Entonces, todo esto, ¿de dónde lo sacó el Rab Shaul o Pablo? Pues lo sacó precisamente de la Torah. No fue un golpe de genio, o sea, ¡ay, se me ocurrió una revelación! No, simplemente es porque siguen ahora sí que el lineamiento de la Torah. Ahora, en tu diario vivir, yo esta pregunta ya me la hice, pero ahora yo te la voy a hacer a ti. ¿Cómo son tus acciones? El Salmo 109, 15 al 16 nos muestra cosas interesantes que debemos tomar en cuenta. ¿Cómo son nuestras acciones en nuestro diario vivir? ¿Cómo son nuestras acciones en relación a la esposa, a los hijos, en relación a mis compañeros de trabajo, o si soy dueño de negocio? ¿Cómo son mis relaciones con las personas que trabajan conmigo? Yo creo que eso lo debemos tomar en cuenta. Pero fíjense, el Salmo 109, 15 y 16 dice que Yahvé esté siempre al tanto de ellos y haga cortar su nombre de la tierra, porque no se acordó de actuar con bondad, checa, y persiguió para matar al pobre y al necesitado, al oprimido de espíritu. Entonces aquí nos está mostrando que no se acordó de actuar con bondad. Te acordarás de Miqueas 6:8, ¿qué es lo que pide nuestro Dios de nosotros? Él está pidiendo que nosotros practiquemos la justicia, es decir, obedezcamos los mandamientos, que seamos equitativos, justos, rectos. Pero también dice bondad, significa amar a tu prójimo, amar al prójimo. Y pues también nos pide que seamos humildes, que caminemos en humildad. Miqueas 6:8. Entonces aquí dice que no se acordó de actuar con bondad, no se acordó de amar a su prójimo, no se acordó de ayudarlo. Bien, dice versículo, este mismo Salmo 109, 17 al 18. Es más, es el Salmo 109, del 15 hasta el 19, hasta el 20. Ahora, el versículo 17 dice, le gustaba maldecir. O sea, se está refiriendo a una persona, dice, le gustaba maldecir, pues que le venga la maldición. Yo creo que eso lo debemos tomar en cuenta. Si tú das una maldición, esa maldición se te rebota a ti. Porque nosotros fuimos diseñados para bendecir, no para maldecir. Entonces dice que venga la maldición. No quería bendecir, que se aleje la bendición. Si tú dejas de bendecir a las personas, tanto de decirle buenas palabras emotivas, palabras que edifiquen, palabras que fortalezcan su autoestima, que le traigan bendición, que lo hagan crecer, que le den valor. Si tú le das palabras así y lo bendices, pues la bendición no se va a alejar de ti. Pero también si tú le ayudas de alguna manera, en especie, si necesita un suéter, dale un suéter, en fin. Si tú le ayudas y estás ayudando a las personas, la bendición no se aleja de ti. Entonces, cuando hay personas mezquinas o gente avara que no les gusta dar, por lo general la bendición se aleja. ¿Sí? Entonces, aquí dice, no quería bendecir, que se aleje la bendición. Que se vista de maldición, como de vestido, dice. Que entre en su cuerpo como agua, en sus huesos como aceite. Es decir, que penetre, ahora sí, el agua y también el aceite. Habla del aceite, imagínate el aceite que es escurridizo y más si está caliente, entra hasta lo más que ni te imaginas puede entrar el aceite. Entonces está hablando que la maldición penetra hasta los huesos, penetra lo más profundo de nuestro ser, de nuestro cuerpo.
hay gente que está hasta enferma de los huesos por una maldición. ¿Sí? Ahora, no estoy diciendo que todas las personas que tienen enfermedades de huesos están malditas, no. Estamos hablando de que hay casos donde la persona tiene una maldición en su cuerpo, ¿sí? Por causa de que ha hecho tantos males. Me ha tocado ver personas que han estado practicando lo que es la hechicería, la brujería y cosas así, aunque le llamen magia blanca y lo que tú quieras, los colores que quieras. Todo eso está prohibido para los que tenemos una alianza con el Eterno. Entonces, cuando nosotros estamos, he visto, y las personas que se han metido en esas áreas oscuras, me ha tocado ver personas que terminan muy mal en su cuerpo, en su salud. Ahora, el Salmo 109, versículos 19 y 20, seguimos ya para terminar, dice que le sea como el manto que se envuelve, como la correa que siempre lleva, que así le pague Yahvé a mis adversarios y a todos los que hablan mal de mí. Entonces, aquí si nos damos cuenta, no es bueno que una persona haga el mal a otras personas o hable mal de otras personas. ¿Por qué? Porque todo se le regresa y tarde o temprano paga las consecuencias. Cuando estamos hablando del hombre de Elohim, el hombre de Dios, que ese fue el consejo que prácticamente estuvo diciendo Moshe al pueblo, tenemos que tomar dos puntos: la humildad y la soberbia. Las acciones y las palabras pueden ser movidas desde la humildad o pueden ser movidas desde la soberbia. Entonces, cuando hay humildad, las acciones son de bondad, las palabras son de bendición. Pero cuando la soberbia está reinando el corazón de una persona, entonces sus acciones buscan destruir hasta matar, de ser posible. Pero en sus acciones siempre va a buscar molestar, destruir, burlarse, aplastar, todo eso, y como dije, hasta matar. Y las palabras de un soberbio, que tiene un corazón soberbio, una raíz de soberbia, pues sus palabras siempre van a ser de maldición, deseando muerte, deseando fracaso, deseando lo malo, o también sus palabras están buscando herir a la otra persona. Entonces, si nosotros queremos ser como el consejo de manera generalizada que vemos aquí al final del libro de Deuteronomio, o de Devarim, estoy usando así para que aprendamos ya poquito a poquito los nombres, el consejo es que seamos hombres y mujeres de Dios, de Elohim, que tengamos un corazón humilde, que tengamos buenas obras. ¿Y eso para qué? Pues para que nos vaya bien. Cada persona traza el camino de bendición o maldición con sus acciones y palabras. ¿Sí? Cuando a una persona le va mal, es porque algo está haciendo mal. ¿Sí? Nosotros somos el resultado de nuestras propias decisiones, lo acabamos de ver en el Salmo 109. Tus palabras y tus acciones están basadas en tus decisiones. Es decir, lo que tú hablas y tú haces es el resultado de lo que tú has decidido hablar y hacer. Por supuesto que eso tiene que ver con el corazón, como hablábamos, humildad o también lo que es soberbia. Y pues en este punto nosotros debemos reflexionar muy a fondo. Pues vemos aquí las bendiciones que se les da a cada uno de las tribus, pero en general nos está diciendo que seamos hombres y mujeres de Elohim, hombres y mujeres que hacen buenas obras, hombres y mujeres que tienen un corazón humilde para generar buenas obras. Y recuerda esta frase: nosotros somos el resultado de nuestras propias decisiones. Lo que tú y yo podamos estar pasando, sufriendo hasta este momento, son el resultado de nuestras propias decisiones. Pensemos bien, tomemos decisiones con el temor de Elohim, como dice Proverbios 8:13. Tengamos ese temor, esa reverencia. El temor no es tenerle miedo, es el respeto que le tenemos al Eterno. En Devarim 32, ya saben lo que es Devarim, ¿verdad? Bien. Devarim 32, ahí entonces estamos viendo que todo lo que está escrito en ese capítulo, pues es una combinación de bendiciones, de profecías para el pueblo de Israel. Y pues por supuesto, cuando uno está leyendo podemos observar algunas cosas. ¿Cómo qué observamos? Que dentro de esas bendiciones no se mencionó a Shimón. No se mencionó. Quedó excluido de la bendición. Se mencionaron 11 tribus. No se mencionó ni Manasés ni Efraín. Se mencionaron 11 tribus.
Shimón no se mencionó. ¿Qué pasó ahí? Pues bueno, hay algunas observaciones de los estudiosos y observaciones y pues algunas interpretaciones de lo que puede ser. Y yo te voy a dar una de ellas y pues tú puedes también pensar y decir, bueno, pues a lo mejor también fue por esto, por aquello. Y ya sabes que cuando hay dos judíos hay 5 opiniones. Entonces, referente a este punto, quiero decirte que hay muchas opiniones al respecto. Yo te voy a mencionar una, ¿sí? Y pues no hay problema. Si tú dices que hay otra, adelante, no hay problema. Lo más importante es que debemos guardar en nuestro corazón que seamos hombres y mujeres de Elohim. Ya sabes, con un corazón humilde que generan buenas obras. Eso es el meollo de todo el asunto. Entonces Shimón quedó excluido y se piensa que fue por la amonestación que recibió de su padre Jacob, como está escrito en Génesis 49:5. Es posible, ¿sí? Es posible que ahí cuando su padre que estaba bendiciendo les dijo unas palabras fuertes, esa amonestación, por el temperamento que tenía Shimón, un poquito así alebrestrado. Pero bueno, también se piensa que Shimón quedó excluido porque los transgresores en Baal Peor fueron sus descendientes. O sea que ahora sí que la descendencia de Shimón tuvo que ver con este asunto de Baal Peor que está en Números 25:3. Pero también se piensa, esta es la tercera, que no quedó de todo excluido, sino que de una manera, miren, en el hebreo hay juegos de palabras, y eso es común. Entonces Yeshua hablaba en ese juego de palabras, y pues podemos ver también que en la bendición que Moshe habló acerca de Yehudá, lo incluye. Ahí precisamente estoy refiriéndome al capítulo de Devarim 33, versículo 7. Porque cuando dice la palabra escucha, Eshma, no es Shema, es Eshma. Eshma, ese es lo correcto, yo lo aprendí. No creas que... No, yo lo aprendí. Y digo, ay, jole, ya lo estuve diciendo mal todo el tiempo. Entonces, pues... siempre es bueno estar estudiando, aprendiendo, y pues hace poquito lo aprendí en los estudios del hebreo. Digo, bueno, pues ya lo aprendí, pues ahora lo voy a compartir, que no es correcto decir Shema, sino Eshma. Eshma. De hecho, hace más de 6-7 meses tenemos un programa de podcast que se llama Eshma. Ahora sí que esa es la manera correcta, Eshma Israel. Pero entonces aquí estamos viendo que la palabra escucha, Eshma, está relacionada con la palabra Shimón. Ustedes lo pueden ver en hebreo, que tienen las mismas raíces, la misma raíz en cuanto a las consonantes, tienen la misma raíz. Entonces se piensa que cuando se dijo escucha, estaba ahí también de alguna manera global, estaba metiendo a Shimón cuando habló a Yehudá. Bueno, son 3 puntos diferentes que estamos hablando, y pues lo que tú creas y pienses está bien, por mí no hay problema, ¿ok? Estamos contentos, ¿verdad? Bien. Ahora, yo creo que vamos a entrar ahorita a un punto relevante de los israelitas. ¿En qué momento se convirtió el Dios El en Yahvé? Eso es importante que nosotros lo reconozcamos. ¿En qué momento se convirtió el Dios El, que es un Dios semítico, en Yahvé como el Dios nacional, el Dios de Israel? Entonces, pues vamos a investigar qué pasó, vamos a ver un poco de historia. Y por favor, yo creo que es importante, como lo he dicho, no me crean nada. Por favor, investiga, examínalo, verifícalo con las escrituras en su contexto hebreo, histórico, filológico, arqueológico y todo lo que se te necesite. Y yo al final te voy a dar las referencias donde tú puedes investigar más a fondo. Son referencias muy serias, ¿sí? De investigaciones muy serias, con respaldo de bibliografía abundante. Entonces, pues vamos a aprender en qué momento se convirtió el Dios El, el Dios semítico El,
en Yahvé. Desde la antigüedad los israelitas adoraban a Él. Desde antes y, ahora sí que antes y después de la esclavitud, antes, durante y después de la esclavitud. Es decir, antes de ser esclavos en Egipto, ya adoraban al Dios El. Cuando llegaron a Egipto, llevaban al Dios El. De hecho, hay rocas en algunas cuevas donde estaban durmiendo, ahora sí que los semitas, incluyendo, vamos a hablar de Israel, que estaban como esclavos. Había yacimientos de turquesas, en fin, y todo eso, y estaban ahí los esclavos, estaban en las cuevas, pues eran maltratados. La vida de esclavos no era fácil. Entonces, en una roca se encontró que al dios El lo dibujaban en ese pictográfico paleohebreo, por decirlo así, como una cabeza de toro, y decía: El, sálvanos. O sea, estaba refiriéndose al dios El. Esos esclavos semíticos, que pues estamos hablando por supuesto de Israel, en ningún momento adoptaron la escritura egipcia, toda la cuestión pictográfica de los egipcios, sus jeroglíficos, no. Ellos seguían con sus mismas escrituras paleohebreas, no las adoptaron las egipcias. Entonces en esa roca dice: El, sálvanos. Entonces estamos hablando que antes de la esclavitud adoraban al dios El, en la esclavitud seguían adorando al dios El, y después de la esclavitud, es decir, en el Éxodo, después que salieron de Egipto, seguían adorando al dios El. Vamos a verlo en las escrituras, está en la Torá, y también quiero que veas las ahora sí que las evidencias históricas que están en la Torá acerca del dios El, que estaba muy pero muy presente en la vida de nuestros ancestros israelitas. Devarim 33:26. Esto es de la Biblia PIN 2019 o 2018, pues es la misma. Dice: Oh Yeshurun, no hay nadie como Jael, así dice, que cabalga por el cielo para ayudarte por las nubes en su majestad. Otros traducen, en otras versiones hebreas, dice Jael como Kael. No sé si ustedes recordaran a Superman, a los nombres que ellos manejaban, y recuerden que los hicieron ¿cómo se dice? Los autores, o el autor del personaje Superman era un judío, un israelita. Jael o Kael. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Al dios El. Entonces, es el Dios supremo, es el rey del universo, es el Dios que está sobre encima de todos los dioses. Yo creo que hasta aquí vamos bien, no tenemos ningún problema, pero vamos a seguir avanzando porque hay mucho más. Ahora, la religión israelita, la religión israelí, fue cananea. Yo quiero que ustedes vayan observando eso. Estaban en la tierra de Canaán, ¿ok? De ahí salieron y se fueron a Egipto. Entonces, la religión, vamos a decir, la base de su fe de aquellos tiempos era cananea. Entonces Él significa que era un Dios amable, era un Dios compasivo, era el Dios el creador de las criaturas. Entonces ya estamos hablando y estamos identificando que Él es el Dios o el creador de las criaturas, era el jefe de todos los dioses cananeos. Él no era Yahweh en ese momento. Fue el Dios, ahora sí que Yahvé era el Dios de Israel original posteriormente. Ahora sí que primeramente fue el Dios Él, posteriormente fue Yahvé. Ahora vamos a ver todo este proceso, ¿ok? Eso está en la historia. ¿Has oído del judaísmo del primer templo y el judaísmo del segundo templo? Tiene que ver con esto. Bien, entonces la palabra Israel tiene que ver que está relacionado con el nombre del Dios Él, más que Yahvé. Entonces, pues esto es importante. Entonces, Él era el Dios de Israel original, no era Yahvé, era Él. Entonces, eso es importante que reservemos. Antes, durante y después de la esclavitud en Egipto, Él era el Dios de Israel. Ahora, Él y Asherá, aquí ya viene otro personaje. Ahora, por favor, tienen que comprender, todo esto también está dentro de la mitología hebrea, mitología semítica,
debemos comprender todo esto, mis amados. El y Asherá, que es otro personaje, es como una diosa, era una pareja que formaba la cima del panteón, del panteón cananeo, de los dioses cananeos. Recuerden que Israel venía de tierras cananeas. Entonces, en el segundo escalón, según de acuerdo a la historia y toda esta mitología de Canaán, en el segundo escalón, primero estaba El y Asherá, posteriormente que era como un matrimonio. Posteriormente estaban en el segundo escalón los 70 hijos de Atirat. Atirat es una variable del nombre Asherá. Es decir, que estos 70 hijos eran hijos de Asherá. ¿Con quién los procreó? Con él. Bien, más abajo, todavía más abajo, en el cuarto lugar, estaban ahí los ángeles y los mensajeros divinos, ¿sí? Los que el Eterno usaba para mandar mensajes. Ahí estaban establecidos. Y ellos, ahora sí que en estas creencias, lo tomaban en cuenta, los ángeles. De hecho, la Torah habla de ángeles. Ahora, él, estamos hablando del Dios él, la pantalla ustedes lo pueden ver de color amarillo. Él y sus hijos componían la asamblea de los dioses. Recordemos que en el segundo plano estaban sus hijos. En el segundo escalón, en el primer escalón, él y Asherá. Y cada miembro de los hijos, o de cada miembro de los hijos y cada miembro de las naciones humanas, se les destinó un dios. O sea, había un miembro, un dios, que estaba protegiendo a ciertas naciones. ¿Sí? Se dividieron en 70 naciones. Por eso siempre hemos escuchado desde un principio en el libro de Génesis, las 70 naciones tienen que ver con los 70 hijos, y a cada nación se le dio un dios a quien adorar. Ahora fíjense, vamos a ver Devarim, o Deuteronomio 32, 8 y 9. Aquí está describiendo que él está dividiendo las naciones, está poniendo las 70 naciones, y pues está ahora sí que entre sus hijos, y a Yahvé le tocó Israel. O sea, fíjense cómo es el lenguaje, mis amados. Yo no quiero afectar ninguna creencia ni nada. Esto es la realidad y esto es lo que sucedió. Por eso vamos a seguir estudiando, vamos a seguir viendo qué más dice la Torah al respecto. Porque hay personas que me dicen, si no está en la Torah, no lo creo. Sí, está en la Torah, y también hay que leer historia. Hay que leer bastante historia, hay que ver arqueología, porque hay muchas evidencias arqueológicas de lo que nuestro pueblo Israel ha pasado, en qué ha creído y cómo fue que llegó a tener un solo Dios y su nombre es Yahvé. Vamos a verlo. Devarim 32, 8 y 9 dice: Juan Elión es él, le dio a las naciones su hogar y estableció las divisiones del hombre. Fijó los límites de los pueblos en relación con los números de Israel. Y dice, porque la porción de Yahvé es su pueblo Jacob, la heredad que le tocó. Ahora fíjense aquí, Israel, preexilio, como sus vecinos, el preexilio, o sea, antes del exilio, sus vecinos eran politeístas. Y pues ahora sí que después de tantas circunstancias difíciles que han pasado, llegaron a tener un monoteísmo Israel, ¿sí? Por circunstancias de la historia que hemos visto en la vida de Israel. Entonces el Dios original de Israel era él, como ahora sí que como el nombre lo demuestra, Israel, y que quizás significaba pueda reinar él. Ahora, en el periodo tribal temprano, cada tribu tendría su propia deidad tutelar, o sea, cada tribu, cada nación. Y cuando emergió el reinado del Estado, el Estado promovió a Yahvé, o sea, cuando empezaron a tener reyes, el Estado, lo que es el gobierno, empezaron a promover a Yahvé como el Dios nacional de Israel, porque era un Dios de pelea, era un Dios de batalla, yo peleo la batalla por ti, en fin. Entonces empezaron a promover más al Dios de Israel como Yahvé, el supremo, sobre los demás dioses. Recordemos que cada nación tenía un Dios y estaban promoviendo que Yahvé era el Dios sobre los demás dioses que tenían las naciones. Y así gradualmente, checa esto desde la época de los reinados, gradualmente Yahvé absorbió todos los rasgos positivos de los demás dioses y diosas. Los empezó a absorber todos esos rasgos positivos, lo bueno.
Entonces Yahvé y él convergieron en varios centros religiosos como el Shechem, Silo y Jerusalén, con el nombre de él volviéndose al término genérico de Dios. Por eso vemos Eloe, después Elohim, ¿sí? Entonces empezó a tomar ese nombre genérico, y Yahvé, el Dios nacional, apropiándose de muchos de los títulos antiguos del otro Dios, tales como El Shaddai, el Todopoderoso, Elión, Supremo. Entonces empezó a absorber todas esas títulos antiguos que tenía. Entonces fíjense lo que voy a usar: monolatría. La monolatría de Yahvé empezó tempranamente con Elías en el siglo número 9 antes de la era cristiana, pero tomó más fuerza con Josías en el siglo 8 antes de la era cristiana. Dice, aunque incluso ahí se trataba de una porción pequeña, hasta que ascendió durante el exilio y el temprano periodo del Segundo Templo. Entonces yo les he estado hablando que debemos tomar en cuenta el exilio, ¿sí? Antes del exilio, después del exilio. Eso es contundente. Y por eso después vamos a conocer como el judaísmo del primer templo y el judaísmo del segundo templo. Finalmente, en la crisis nacional del exilio, los seguidores de Yahvé fueron un paso más allá y directamente negaron toda la existencia de los dioses más allá que no fuera Yahvé. Yahvé era el único y no iba a haber otro Dios más. Haciendo este pasaje de lo que se conoce como el monolatrismo, o sea, una idolatría a un solo Dios, quedó en un monoteísmo. Y así empieza el conocido, ahora sí que el conocido judaísmo del segundo templo, donde Yahvé es el único Elohim y no hay otro fuera de él. Y ahí entonces, ahora sí que empezamos a conocer y ver que Yahvé es el único Elohim, y podemos decir que es el único, es el supremo, porque absorbió todo eso, es el creador de los cielos y la tierra. Pero eso sucedió ya prácticamente, ahora sí que después ahora sí que en el judaísmo del segundo templo. Esto es relevante. Hay algunas bibliografías que estoy poniendo aquí en pantalla: Ackerman, Susan, Goodis. Pues bueno, yo sugiero que a los del audio vayan a YouTube y entren a esta enseñanza y vean ahí en la descripción. Voy a poner también aquí debajo de YouTube, en la descripción, voy a poner un link importantísimo que tienes que visitar sobre una investigación acerca de todo lo que te estoy enseñando. Bien, entonces te recomiendo, aquí está en la pantalla este link, es www.wikiwand, wiki como de Wikipedia, pero es wiki, W-A-N-D, wikiwand.com, luego diagonal es de español y Yahweh con W. Entonces te invito a que vayas a este link. Hay una abundante bibliografía de lo que te estoy platicando, y esto es el comienzo. Hay más cosas que vamos a descubrir juntos acerca de Israel y acerca de nuestro Elohim. Y sí, yo estoy convencido que hay un solo Elohim sobre toda la faz de la tierra, y como se ha determinado, su nombre es Yahvé. Que tengas un excelente día de Shabbat. Disfrutemos la cena al máximo. Les mando un fuerte abrazo. Ya saben que les amo, les quiero mucho. Y bueno, pues disfrutemos todo lo que estamos haciendo. Hagamos buenas obras para honrar a nuestro Rey del Universo. Y pues les mando un fuerte abrazo. Shabbat Shalom.